Hola, bienvenidos a tu programa Hablando de Negocios. Y hoy, toda la mañana, estuve recordando muchísimas cosas, Fritz. 18 años de conocernos. Así es, Hilara, qué placer estar aquí, qué gusto. Desde el 99. La verdad estoy muy conmocionada, quiero darte a ti el micrófono. Creo que vale muchísimo la pena para ti, director, que nos estás escuchando del otro lado. Muchos amigos seguramente también te conocen, ¿verdad? Porque venimos de ahí, del IESDE, ¿no? Así donde es. Nos hemos visto muchos años, donde te he escuchado muchas veces y sigo con esta emoción cada vez que te veo. Quiero darte la palabra para aquel que no ha tenido la oportunidad de escucharte. Este es un programa dedicado para ti y que no puedo qué, ¿no? Ese es el tema de hoy. Pero antes, ¿quién es Fritz Thompson? Mira, mi historia es la historia de una persona como tantas otras que tiene sueños, que tiene metas en la vida y que lucha por ellas, y ese es el escenario de partida. Llega un día como tantos otros, tan normal, tan rutinario, pero ese día mi vida colapsa. Un accidente automovilístico en la autopista México-Puebla. Me cae encima una camioneta que me provoca que el techo de mi vehículo colapse, me aplasta la cabeza y me provoca una lesión medular, de la cual el pronóstico inicial era cuadriplegia de por vida, sin posibilidad de recuperación. Una cuadriplegia, para el público que nos escucha, es una consecuencia de una lesión medular que es parte del sistema nervioso central, no tiene capacidad regenerativa, y la médula tiene la función de transmitir información neurológica, motricidad, sensibilidad y reflejos. Por lo tanto, una persona que sufre una lesión medular pierde capacidad de sentir, motricidad y tampoco reflejos. Una lesión de este tipo es devastadora. Las consecuencias son en absolutamente todos los ámbitos. Obviamente en el ámbito físico, pero hay consecuencias familiares, porque la persona que sufre la lesión tiene que ser atendida de manera total y absoluta, se vuelve totalmente dependiente. Desde el punto de vista espiritual te preguntas, bueno, ¿por qué yo? ¿Dónde estuvo Dios en ese momento? Desde el punto de vista económico hay una cantidad interminable de gastos. Desde el punto de vista emocional tienes un descontrol muy fuerte. Y bueno, esa historia de normalidad cae en un bache demasiado complicado de brincar. Claro. Y lo peor de todo es que, como decía yo, el pronóstico es que así quedaría yo por el resto de mi vida. Eso fue en el 2001. Me voy a permitir dar un brinco enorme en el tiempo. En el 2015 me convertí en triatleta. Es como que, digamos, el fin de la historia. Y a través de mis libros y a través de mis conferencias cuento la historia que hay allá dentro de esos 15 años, ¿no? Una historia de desesperanza, una historia de frustración, ¿no? Parto del momento inicial en el que la idea de suicidarme era la mejor salida, sin duda alguna, ¿no? Pero bueno, lo que estoy narrando no es otra cosa más que lo que vivimos los seres humanos día a día. Mi adversidad se llama cuadriplegia, pero todos los seres humanos, Hilara, tenemos adversidades que enfrentar. Claro. Así es la vida, no le busquemos. Mi adversidad se llama cuadriplegia, pero súmale tú, ponle tú el nombre que quieras a la cuadriplegia, a la adversidad. Problemas laborales, problemas económicos, problemas de pareja, problemas de salud, el que tú quieras. Es parte de la vida. Pero lo que a mí me enseñó esta experiencia es que esta vida es corta, se va, y uno tiene que aprender a manejarla. Y manejarla quiere decir aprender a disfrutar los momentos de plenitud, que son muchísimos, y aprender a manejar la adversidad. No se vale que por un evento adverso uno pierda el gusto por la vida. Claro, claro. Tú dices mucho en algunas conferencias y a mí eso me causa mucha emoción porque tú cuando pasaste ese proceso que muchas veces lo has platicado, ¿no? Donde
tu hermana que es médico, ¿verdad? El decirte tu hermana lo que estaba sucediendo y que tú en ese momento te encontrabas, pues no sabías ni qué había sucedido, ni dónde, ni hacia dónde iba a ir tu futuro, etcétera. ¿Qué fue lo que te motivó, verdad, a estar como estás ahorita, ¿no? O sea, habla mucho sobre un motivo, que encuentres tu porqué, ¿no? Isla, esto fue uno de los mayores aprendizajes. En mi conferencia lo pongo como un punto central de lo que trato de transmitirle al público. Esto fue una lección que me dio un psicólogo, porque dada la gravedad de las circunstancias, por mucho tiempo estuve en tratamiento psicológico para tratar de asimilar este tipo de emociones tan extremas. Y me platicó de un señor de nombre Viktor Frankl, que luego aprendí que es uno de los psicoanalistas más importantes en la historia de la humanidad. Después de Freud, prácticamente la mayor autoridad. Y es un hombre que sobrevive campos de concentración. Y él, al ser psicoanalista dentro del campo de concentración, él empieza a ejercer su vocación y dice, a ver, hay algo aquí que no me cuadra, porque hay gente en digamos, buen estado de salud para esos lugares que fallece o se suicida, y porque hay gente tan débil, tan enferma, tan deteriorada que sigue viviendo. El patrón de sobrevivencia en el campo de concentración no se debía al estado físico, y si la explicación no está en el estado físico, entonces la otra posibilidad es en la mente, en la manera de pensar. Este señor interroga, por decirlo de alguna manera, a sus compañeros de barraca del centro de concentración, y llega a una conclusión que me permito resumir en una frase. El umbral de dolor de un ser humano, o sea, nuestra capacidad para sufrir, sí, no tiene límites, siempre y cuando tengas una razón y un porqué. Entonces, cuando yo oí esta frase dije, a ver, si esto sacó viva gente de campos de concentración, algo puede ser por mí, alguna utilidad le tengo que sacar. Entonces me cuestioné mi porqué, y fue el punto de quiebre. Me convertí en el paciente más disciplinado, en el paciente que nadie podía controlar, el que se sobreesforzaba, y yo resumo diciendo, yo hice mi parte. Mi eslogan como conferencista es, si tú haces tu parte, las estrellas se alinean, el cielo se abre y sucede lo impensable. Porque eso es lo que resume mi historia. Yo hice una pequeña parte de la que me tocaba. No pretendo llevarme méritos que no tengo. Siempre he dicho que esta historia la escribe el 97% de Dios, porque Él me dio la posibilidad de hacerlo. 1% se lo doy a mis doctores, que me hicieron una extraordinaria reconstrucción cervical. 1% a mi gente, que fue mi porqué, y yo el % del esfuerzo. Y esto da como resultado una historia con final feliz contra todo pronóstico. Muy bien, pues bueno, vamos a tener que ir a un corte, pero en el regreso me gustaría mucho que nos hablaras sobre pues todo lo que estás haciendo actualmente con el tema del deporte, ¿no? Porque sé que te pusiste una meta ahí súper interesante. Y bueno, y todo el boom que ha ocasionado toda tu preparación, lo que has hecho con las escuelas de negocios, todo el impulso, ¿verdad? Y que vamos a hablar sobre trascendencia, porque algo estás haciendo con las personas. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos a este segundo bloque, ¿verdad? Estamos, la verdad, muy, muy emocionados. Bueno, yo muy emocionada de verte, porque repito en mi cabeza, que no puedo qué, y seguramente muchos que nos están viendo, de repente han de tener alguna reflexión, ¿no? Cuando a veces te levantas y dices, híjole, es que yo no puedo con esto, ¿no? Esto sobrepasa mis límites, ¿no? Y de repente ves tu historia, ves todo lo que has hecho, decides desde el momento en que tú nos platicabas durante este proceso
donde hacías no sé cuántas abdominales, ¿verdad? Yo creo que el triatlón ya lo hiciste desde hace mucho tiempo y ahorita lo volviste a repetir. Pues ¿cómo te justificas, verdad? Entonces, no hay manera. Que no puedo, ¿qué? Creo que es lo que tenemos que estarnos preguntando día a día. Fritz, ¿cuántos libros llevamos? Llevo 3. El primero se llama Prefiero empujar mi vida. El segundo se llama Sucedió en un instante, que es la narración de todo el accidente a detalle. Y el tercero se llama Que no puedo, que ese lo escribí en el 2015, porque yo sentí la necesidad de mandar un mensaje contundente tanto a mis audiencias como a mi hijo, que es mi nuevo porqué, ¿no? Platico un poquito. Yo nunca pensé en convertirme en conferencista, la vida me llevó. Mi historia era tan sui generis que un profesor me dijo un día: Fritz, tú tienes que contar tu historia. Mañana te presto mi salón de clase y tú vas a contarles a mis alumnos lo que tú viviste. Y así fue como empezó. Después gustó tanto la historia que la volví a contar en otra ocasión, y de repente me empezaron a llamar distintas empresas, y esto se convirtió en una manera de ganarme en la vida. Yo nunca pensé, uno, que me convirtiera en conferencista, y dos, el impacto que esto estaba teniendo en la gente. ¿Por qué? Porque es una historia contra todo pronóstico, y creo que estarán de acuerdo conmigo en que lamentablemente el mundo está muy complicado. Vemos historias de violencia, historias de ilegalidad por todos lados, y no hay historias bonitas, no hay historias frescas, no hay historias donde un ser humano se sobreponga a las adversidades de la vida diaria. Claro. Corrijo, sí las hay, pero no se publican. Entonces, cuando la gente empieza a ver mi historia, empieza a gustar, y caray, desde hace 10 años tengo el gusto de estar compartiendo mi historia con todo tipo de audiencias, desde escuelas, centros de drogadicción, centros de alcoholismo, deportistas de alto rendimiento, obviamente empresas, gobierno. Y cuando uno sufre, Lara, inevitablemente te vuelves sensible. Si tú puedes hacer algo por remediar o apaciguar el dolor de otra persona, lo haces. Entonces, cuando mi historia empieza a servir, me empiezo a dedicar a esto, pero yo tenía todavía un gusanito, que la primera parte de mi historia, el por qué me levanto en la silla de ruedas, es muy difícil, prácticamente imposible de explicar sin una presencia de Dios. Cada los doctores que me han conocido mi caso hablan de posibilidades muy bajas, hablan de la gravedad de la lesión y de que este escenario actual no debió de haber sido, bajo el conocimiento médico, lo que debió de haber sucedido. Pero yo decía, a ver, yo necesito mandar un mensaje importante a mis audiencias. En la vida no todo es destino, no todo es Dios. Los seres humanos tenemos una enorme parte de lo que es nuestra vida. Claro. Y mi primera historia no servía mucho para mandar ese mensaje, porque es una historia médicamente difícil de explicar, pero yo sabía que detrás había un gigantesco esfuerzo, pero el esfuerzo no brilla ante lo inexplicable del resultado. Entonces yo dije, quiero una historia donde Dios sea testigo, no protagonista, y esa historia la quiero escribir yo, y esa historia tiene que tener el mensaje que quiero mandar a los auditorios, que es que en esta vida toda adversidad es superable y todo sueño es conquistable. Que no se vale vivir vidas, como yo llamo, navegando sin saber dónde estás, ni quién eres, ni para qué sirves. Tienes que tener una razón de existir, tienes que tener una meta, un sueño que lograr. Esta vida es corta y se va, y hay que gozarla, y hay que vivir vidas útiles. ¿Y por qué un triatlón? Porque es precisamente el colmo de mi historia, porque a pesar de que tuve una recuperación muy sui generis,
tengo capacidad diferente, sufro de fatiga, arrastro la pierna izquierda y hay ciertas partes que no logré recuperar, lo cual no es ningún problema, pero sí se convierte en una desventaja al enfrentar una carrera de resistencia. No puedo andar en bici porque no me puedo subir a la bici de manera tradicional, la abducción, que es abrir las piernas, no lo puedo hacer. Tampoco puedo pedalear, no puedo correr bien porque arrastro la pierna izquierda, y tampoco puedo nadar porque no puedo patalear dentro del agua. Toda la natación lo hago con la parte superior. Y porque una persona que no tiene las condiciones físicas óptimas para hacer ninguna de las 3 disciplinas que implica un triatlón, ¿por qué lo hace? Porque ese es el mensaje. Porque en la vida hay que convertir los nos en sís. El no puedo, el no vales, el tú no. A ver, yo puedo, sí valgo, yo sí. E ir por los sueños. Los seres humanos tenemos capacidades muchísimo más grandes de lo que nosotros mismos pensamos. Nos autodescalificamos para cantidad de cosas. El hecho que vengamos de cierto nivel socioeconómico, ya automáticamente pensamos que no podemos aspirar a conquistar uno distinto. El hecho que vengamos de un cierto nivel educativo parece que ya es destino para no aspirar a una educación superior, y eso no es realidad. Y eso no parece ser que la gente lo tenga claro. El hecho que tú estés en una silla de ruedas no quiere decir que no puedas participar en un triatlón. El hecho que tú tengas un accidente que te deje inmóvil no quiere decir que tú no escribas una historia de éxito, de final feliz, de adversidad superada. Claro. Entonces, por eso los triatlones, que a mi entender mandan ese mensaje muy contundente, que por muy rudo que te llegue a tratar la vida, por muy difícil, por mucho que te maltrate, los seres humanos siempre tenemos capacidad para reescribir capítulos felices después de los golpes de la vida. Y que a mi entender, tomar actitudes de víctima es una salida total y absolutamente cobarde. Porque los seres humanos no escogemos el qué vivir, Islara. O sea, así es. Yo no escogí mi camionetazo, pero el es. cómo vivirlo sí lo decidí yo. Yo decidí el esfuerzo, yo decidí la voluntad, yo decidí el perdón a la persona que me hizo daño. Y en el momento en que tú tomas responsabilidad de cómo enfrentar las cosas, eres responsable de tu estado. Yo no puedo culpar a la persona que me hizo esto de mis desgracias cuando yo tengo la posibilidad de decidir qué hacer. Y vuelvo al señor Frankl, que fue, bueno, mucho de lo que yo aprendí en esta experiencia es tema de Viktor Frankl, que dice: de todas las libertades que tiene el ser humano, hay una de la que nunca podrá ser despojado, que es la libertad de decidir su actitud sobre las circunstancias. Y con eso me quiero quedar porque vamos a regresar al tercer bloque. Y quiero que nos comentes, escuché en una de tus pláticas que también me causó mucha conmoción, que hablaba sobre mucho trabajo, porque de repente te venden esas ideas, ¿no? De que fácil esto, y no. Tú hablas de mucho esfuerzo, de mucho trabajo para el logro de un éxito. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos a este tercer y último bloque. Qué lástima, caray, de verdad, híjole, estamos así como con mucha emoción, de verdad. Si sintieran lo que yo siento cuando estoy platicando contigo, esa vibración y lo que tú puedes transmitir a las personas. Fritz, estás transformando vidas, eso te lo dije fuera del aire, de verdad. Tú decías, bueno, transformé mi vida. No, Fritz, estás transformando las vidas. Y eso, créeme, que habla mucho de trascendencia. Entonces, el impacto que estás causando ante la gente, ante las personas, créeme que es una energía totalmente positiva. Es unas ganas de vivir, de hacer las cosas. Y regreso a lo que me quedé en el bloque anterior. Me gusta mucho cuando tú dices, es esfuerzo, es trabajo,
es disciplina, es estudiar, es prepararte, ¿verdad? No es nada más como el mensaje que tú estás dando es tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, tenemos que estudiar día a día para lograr esto. ¿Es así? Mira, así es como lo entiendo a raíz de mi experiencia. Que te den la noticia que tú no te vas a volver a mover es sumamente devastador en términos emocionales y mentales. Entonces yo dije, bueno, a ver, la situación no está nada padre, pero lo que es un hecho es que yo tengo el día de hoy para hacer lo que tengo que hacer. Y yo decía, bueno, como vaya yo a terminar, no me preocupa. Yo quiero que esta historia se recuerde como una historia de una persona que se esforzó a morir, que dio todo lo que tenía que dar y que hizo todo lo que tenía en sus manos para salir adelante. Entonces yo recuerdo cómo desde los primeros meses de terapia yo estaba absolutamente centrado en mi esfuerzo, en lo que estaba haciendo. Y con el tiempo eso se convirtió en la fórmula. Inclusive incurrí en excesos de ejercicio. Yo llegué a hacer 14, 16 horas de ejercicio físico al día. Y por más que reflexiono en mi historia, llego a la misma conclusión. Yo hice mi parte. Claro. Si yo no hubiera hecho ese pedacito, el final no hubiera sido el mismo. Los seres humanos tenemos que entender que nosotros echamos a andar el universo. Para que las cosas sucedan, nosotros tenemos que dar el primer paso, empujar el primero de las estrellas para que luego las estrellas choquen entre sí, se alineen y suceda lo impensable. Pero si nosotros no empezamos con lo nuestro, las cosas no van a suceder. Y esa es la recomendación que yo doy, porque así fue como me salieron bien las cosas. Y luego empecé a entender que el verdadero beneficio del esfuerzo es precisamente el efecto interno que te da. Esa sensación de satisfacción de haber logrado las cosas. Que le quede claro al auditorio que todas las obras maestras, todas las grandes historias de éxito contienen dos elementos. 1, tiempo. 2, esfuerzo. Hablemos de un David de Miguel Ángel, una piedra de 5,5 metros que el Señor estuvo tallando durante 4 años. Eso toma no solo el talento de un genio, sino tema paciencia. Para estar con el cincel, el martillo y la lija, dándole la piedrita para darle forma a cada músculo, a cada uña, a cada vena del David. Pero hoy en día está la mentalidad del microondas, ¿no? Clic y ya está la comida lista. Así es. ¿No? Y atajos al éxito. Y el que no tranza no avanza. A ver, no es por ahí. Claro. A mí me dan mucha risa esas anuncios que hay por todos lados que dicen, bueno, preparatoria en 3 semanas. Sí, no. ¿No? A ver, por favor, tal vez te den el papelito, pero lo burro no te lo quitan. Porque todos son procesos. Así es. Y entre más largo el esfuerzo, es más grande la satisfacción. Entonces, yo suelo decir que yo soy el triatleta más feliz del mundo, por una razón muy simple, porque el hecho de yo correr a un triatlón en el 2015 empezó de la nada en el 2001. Así es. Y lo que nosotros como seres humanos debemos de buscar es esa sensación de merecer la felicidad, esa sensación de realización, esa sensación de plenitud, y eso no te lo da el esfuerzo. Eso no te lo da una herencia, es tú mismo forjar tu destino. Y esa sensación es lo que yo quisiera que todos los seres humanos experimentaran. Porque tú te sientes apto para la vida. Y en ese momento yo entiendo que habrás logrado tu objetivo como ser humano. En mi historia hablamos de cuadriplegias y triatlones, pero por favor que todo el mundo ponga su adversidad y su propio sueño. Pero la fórmula es la misma. No puedo entender a alguien que se realice como ser humano sin esfuerzo. No puedo entender que alguien supere una adversidad de grandes dimensiones sin un porqué. Entonces, lo que yo invito al público es que reflexionen un poco cómo viven
que muchas veces vivimos totalmente limitados por nosotros mismos. Así es. Que muchas veces no nos atrevemos a soñar, que muchas veces nos estamos ahogando en un vaso de agua cuya solución es de lo más simple y simplemente no te atreves a solucionarlo. Y no se vale que esta vida que es tan bella la vivamos atorados y atascados en este tipo de falta de valor para arrojarte a gozar y a tener éxito y a disfrutar. Eso es lo que venimos aquí. Claro, a disfrutar la vida, porque la vida se te va, ¿no? La historia es una historia que va de extremos, de una situación adversa sumamente compleja, una realidad del día de hoy sumamente grande. Puedo decir que hoy en día mi realización es absoluta. Y el mensaje que quiero mandar al público es: a ver, si yo pude, todo el mundo puede. Porque yo no tengo nada diferente al resto de los seres humanos. Claro. Todos tenemos esas capacidades y esa voluntad para salir adelante. Nada más hay que echarla a andar. No, Fritz, la verdad es que te felicito porque todo lo que nos está comentando Fritz, de verdad yo te veo, lo hemos platicado, tenemos ya más de 18 años de conocernos, me conozco tu historia y ahora te veo que estás en los medios más importantes de México, te veo con Marta de Baile, te veo en los noticieros, te veo como conferencista, te veo de verdad como una persona plena, realizada, que se esfuerza día a día, pero ha sido un boom, una transformación tu vida, ¿no? Bueno, yo me siento obligado a mandar el mensaje a cuanta gente sea posible y por el medio que sea posible. Los libros se han convertido en una forma de hacer llegar lo que yo aprendí a mucha gente que no puede ver mis conferencias. Y si los medios me ayudan para hacerlo, pues bueno, por supuesto que voy a hacer cualquier método de publicidad que pueda, porque lo que yo quiero es que mi historia sirva, que mi historia tenga utilidad. Mi historia fue muy dura, la pasé muy mal un largo rato y yo no estoy dispuesto a dejar que mi accidente pase desapercibido sin utilidad. Y sabes que, Fritz, lo necesitamos. Los mexicanos lo necesitamos. Necesitamos a alguien como tú que nos cuente esta historia y que nos motive a que podemos hacer las cosas de manera diferente. De verdad te felicito por todo lo que estás haciendo, por todas las vidas que estás tocando de una manera muy positiva y que nos dejas con una sensación de ser mejores personas. Y eso es maravilloso lo que estás haciendo, ¿no? Porque, digo, podrás ser muy bueno en algún deporte, en tu trabajo y todo, pero ¿sabes qué es lo más bonito? Que tú dejas el ser mejores personas, como seres humanos, ¿no? Y eso que tú transmites, ¿verdad? Las ganas de hacer las cosas diferentes, eso es lo que te deja un gran aprendizaje. De verdad, quiero agradecerte el que hayas venido al programa. Me gustaría comprometerte a una segunda plática porque el programa es muy chiquito. Seguramente para el que nos está escuchando del otro lado, este programa está muy dirigido, ¿verdad?, a todos los directores generales, a los empresarios, pero gracias efectivamente a los medios que tenemos, las redes sociales, tenemos otros medios de comunicación, podemos tener acceso a ti, a tu palabra, a que nos expliques, a que nos motives, a que de verdad es algo maravilloso el poder escucharte. Te agradezco mucho el que hayas venido y me gustaría que les dejaras un mensaje al final a todo el que nos está escuchando. Por supuesto. Quiero agradecerte mucho la oportunidad de estar aquí. La verdad ha sido un placer compartir micrófonos, vernos de nuevo después de tanto tiempo. Y bueno, cada vez
quien hizo una conferencia usó esta frase porque a mi entender es una gran verdad. Si tú haces tu parte, las estrellas se alinean, el cielo se abre y sucede lo impensable. Pueden obtener más información en www.fritzthompson.mx y mi Facebook y mi Twitter es FritzTHL. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Fritz. Y bueno, con esta hermosa cápsula nos vemos en la siguiente, ¿verdad? Hablando de otro tema sobre el mundo de los negocios. Mi nombre es Islara, nos vemos muy pronto.